La oscuridad se cernía sobre el castillo de San Antón en A Coruña. La luna brillaba en el plenilunio, mostrando su inmensidad. Era una visión fantasmagórica. El inspector Manuel Sayas esbozó una sonrisa pese a la tensión propia de la situación en la que se encontraba. Solo había algo que amaba más que a su ciudad: su hija Lola. Su recuerdo le dio el valor necesario. Estaba solo y los refuerzos no llegaban. Además, su jefe no contestaba al teléfono. Sabía que actuar era peligroso, aunque no podía permitir que aquel hombre que llevaba 15 semanas aterrorizando a la población coruñesa se escapara de nuevo. Intentó comunicarse por última vez, sin éxito. Sopesó sus opciones. Estaba en el rellano, a escasos metros de las escaleras que conectaban con el camino hacia el portón de entrada del castillo. No podía estar lejos. Su corazón empezó a latir más fuerte. Era temerario, pero algo le decía que debía avanzar. Lo hizo poniendo en alerta todos los sentidos. Pasó junto al caserón que antiguamente había sido a casa a 2 botes y ahora hacía las funciones de recepción y biblioteca. Antes de subir los escalones, oyó un crujido a su derecha. Bajó a comprobar el terreno. Se acercó sigiloso a uno de los viejos cañones. Solo se escuchaba el silencio y el mar batiendo intermitente contra los muros. Siguió avanzando con el arma en la mano y la oscuridad como única compañera. Maldijo entre dientes su mala suerte. No tenía que estar allí. Aunque si conseguía atrapar al monstruo lo daría por bien empleado, se lo jugaba todo a una baza. La puerta del castillo se mantenía abierta unos centímetros. Eso significaba que estaba dentro. No dejó de verificar los flancos antes de dirigirse hacia allá. En ese momento lo único que escuchaba era su corazón martilleándole el pecho. Empujó el portón y sintió el frío de la piedra, el verdín de cada arista recorriendo su piel. Conducía a un túnel de unos 4 metros de longitud de techo abovedado que desembocaba en el patio de armas. La oscuridad en aquel punto era mayor, a pesar de los 3 pequeños ventanucos que coronaban su estructura. Si alguien lo estuviera esperando agazapado, sería presa fácil. No quiso encender la linterna para no delatar su posición, aunque su intuición le decía que el asesino controlaba uno a uno los pasos que daba. La luz volvió a asomarse a la escena, y la luna se convirtió de nuevo en protagonista. Bajó los 3 escalones y accedió a un espacio rectangular en cuyo centro se situaba una pequeña fuente. Un cuidado césped marcaba el camino a recorrer por los visitantes. A ambos lados se encontraban varias estancias con las grandes joyas del museo. Se acercó a la primera, pistola en mano. Recordó la función militar del castillo. Sabía que desde ese punto se accedía al antiguo almacén de munición, la Santa Bárbara, ahora flanqueado por una puerta. En la pared exterior observó numerosas llaves, cerrojos y candados. Volvió sobre sus pasos y avanzó, dejando a su derecha las distintas salas, más conocidas como casamatas, que eran las antiguas estancias abovedadas para la tropa. Allí se acumulaban cruces, tallas de piedra y una gran exposición dedicada a la época medieval. Se paró a comprobar su móvil, pero seguía sin noticias del comisario. Tragó saliva y comenzó a andar despacio. Al final del patio vio que la puerta del museo estaba abierta. Sabía que se mantenían cerradas a no ser que tuvieras un pase de seguridad. Las salas estaban a oscuras. Era un suicidio internarse en ellas, si bien tenía que hacerlo. Una a una las recorrió sin encontrar a su enemigo. Volvió al pasillo con los nervios a flor de piel. Había gran cantidad de puntos en los que el apodado asesino del martillo podía salir a su encuentro y escribir su final. Tenía miedo, no solo por él, sino por su familia, por todo lo que se había esforzado para llegar donde estaba y por lo que dejaría sin resolver. Divisó a Borna, una barca protohistórica recreada a partir de un petroglifo, y ascendió por la rampa. Con los pelos de punta, cada metro avanzado suponía una batalla ganada. Al acceder al rellano, giró y lanzó una visual completa antes de seguir avanzando. Allí estaba uno de los cañones, y más allá, el baluarte. Si alguien quería esconderse, había pocos lugares mejores.
Volvió a poner en alerta sus sentidos mientras continuaba. La oscuridad, pintada por los reflejos de la luna, reinaba en el castillo. Al fondo, por un momento, admiró la belleza de la ciudad y el muelle de los transatlánticos. El silencio era absoluto. Solo el ruido de sus zapatillas al pisar el cementerio milenario lo cubría en aquel instante. En el baluarte no encontró ni rastro del asesino del martillo. ¿Y si solo era un señuelo? ¿Y si solo había querido despistarlo? Las preguntas empezaron a acumularse en la mente del inspector Sayas. Dio la vuelta y avanzó hacia la zona más bonita del castillo, la que siempre le había llamado la atención por su muralla rematada en 6 picos. Allí se encontraban también la casa del gobernador y el faro. De nuevo la soledad y el rumor del océano tropezando contra las rocas. Al girarse fue cuando intuyó una sombra en la terraza que coronaba el castillo de San Antón. Cuando se acercó no tuvo duda. Una figura embutida de negro lo miraba desde el alto. «Buenas noches, inspector. Le rogaría que bajase el arma. Suba, haga el favor». Eran 7 las víctimas del asesino del martillo, y no permitiría que sumara una octava. Corrió hacia las escaleras y al llegar al rellano superior lo reconoció al instante. «No me esperabas, ¿a que no?». El inspector Sayas sintió que se le aceleraba el pulso. Seguía apuntando con el arma al asesino que lo miraba a los ojos impertérrito. A sus pies, un bulto negro. Fue el principio del fin. Tomó conciencia de que no tenía escapatoria. Su amiga, la muerte, había venido a buscarlo. Nunca pensó que le sucedería a ella. Olvido Otero no estaba hecha para engrosar las listas del paro. Y, sin embargo, en ese mismo momento caminaba hacia su casa cargada con una caja de cartón, llena de sus cosas, y con la que a duras penas podía. No sería justo decir que no se lo había buscado. Era la consecuencia encadenada de sus actos. Abrió la puerta del número 6 de la calle Médico Durán sin soltar la caja, y a punto estuvo de dar con ella en el suelo. Por pura inercia puso sus ojos en el buzón y vio un paquete amarillo. El corazón le dio un vuelco. Apoyó los bártulos en la mesa que otrora pertenecía al portero y cogió al sobre, acolchado y sin remite. Su nombre estaba escrito con rotulador negro y trazos claros. Tiró el paquete en la caja y tras varios juramentos subió al ascensor. ¿Cuánto podía cambiar la vida de una persona en apenas una semana? ¿Era ese el tiempo necesario para truncar tus sueños? ¿Ahora qué? Tendría que llamar a su madre y decirle que volvía a casa, que en Coruña se come de vicio y el clima es espectacular, pero la vida no da segundas oportunidades. O quizás sí. El sonido de la puerta al cerrarse se mezcló con el de sus pertenencias tras caer en el suelo. Timo no tardó 2 segundos en ir corriendo a recibirla. «¿Qué tal estás, pequeñín?». Los casi 30 kilos de labrador gimieron acompasando las dobleces de su cuerpo. «Espero que te hayas portado bien». Lo acarició más de lo habitual y eso hizo que él comprendiera que algo no iba como debía. Olvido se quitó la chaqueta y la tiró en el sofá. Dejó el teléfono repleto de notificaciones desde hacía 1 hora en la mesa. Supuso que, en aquel mismo instante, a toda la redacción del periódico y a parte del grupo, les había llegado la noticia. Era consciente de que tendría que lidiar con ese momento, pero nunca pensó que sería de esa manera. Fue en busca del paquete y lo abrió. Dentro encontró un USB. Se sentó frente al portátil y lo insertó. No fue capaz de respirar durante unos segundos. Observó que los protagonistas eran su expareja y una de las actrices más conocidas de España, Soledad Arnau. Comenzó a sollozar, aunque las lágrimas dieron paso al asombro cuando se percató del tipo de contenido subido de tono que tenía entre las manos.